material, espérenme que me ubico en la página. Bueno, de documentos, si se acuerdan, yo les había dicho que era muy importante que no vayan a estudiar directamente lo que es receta, certificado y empiecen por ahí, sino que presten atención a lo que es el concepto de documento, que básicamente lo que hace ese concepto es darle unas ideas a ustedes o abrirle el panorama de que documentos no es solamente aquello que está en un papel escrito o impreso, ¿sí? Sino que hay una serie de elementos o de objetos que también forman parte o son considerados documentos, como puede ser un modelo de yeso, como puede ser una placa radiográfica, una prótesis, etcétera, etcétera, ¿sí? Y tienen que ustedes estudiar el concepto de documentos. Como siempre les digo, no hace falta que lo sepan de memoria, pero básicamente que con sus palabras por lo menos puedan armar una definición que esté completa y, como siempre les digo, que sea coherente. También otra cosa que le tienen que prestar atención son las 3 funciones que tienen los documentos, más que nada para la justicia, por así decirlo, y los 2 tipos de documentos que ustedes tienen desarrollado en el material, que por un lado están los documentos públicos, que yo les había explicado que los documentos públicos eran aquellos que eran otorgados por un funcionario público o alguien que ejerce un cargo público, y que tiene una validez por sí mismo, ¿sí? La fuerza probatoria la tiene el mismo documento, y en todo caso, aquel que quiere impugnar o que acusa de que es falso, tiene que aportar las pruebas para demostrar la falsedad de ese documento. Lo que no sucede con los documentos privados, que son otorgados por cualquier persona, que son, por ejemplo, las que puede otorgar un odontólogo en su consultorio particular, perdón, y que la autenticidad de ese documento privado, en el caso que alguien nuevamente lo impugne o lo acuse que es falso, es ese documento el que tiene que, o el dueño del documento, o quien aporta ese documento, tiene que demostrar que realmente es verídico, es auténtico, y se hace generalmente a través de un reconocimiento de firma y o de contenido, ¿sí? De ese documento que habíamos hablado, de una pericia caligráfica, eso habíamos desarrollado bastante en la clase. Eso básicamente es la parte de generalidades de documento, que es muy importante que lean, que estudien, y se puede llegar a preguntar. De esa parte, ¿hay algo que a ustedes no les haya quedado claro, algo que quieran que yo les vuelva a explicar, o entendieron y no hay problema? ¿Continúo? Bueno, ahora sí, ya entran en la parte de Profe, documentos. una pregunta que sería de documentos, Sí, los requisitos. los requisitos de los documentos que está acá en el material. Sí, la parte de que solo la firma, o sea, la firma es el único requisito que tiene. A ver, acá en la página 103 sería. Sí, sí, pero igual eso nosotros no lo hablamos. O sea, a ver, que les quede claro en algo. Ustedes tienen que leer todo el material, ¿sí? Todo lo que comprende esta temática. Yo más que nada acá lo que hago énfasis son en las cosas que ustedes tienen que fijar, que tienen que saber. Y acuérdense que el parcial va rápido, yo tiro preguntas, y yo por ahí si alguien se traba, se pone nervioso, justo le toca una pregunta de algo que mucho no estudió, primero que como mucho yo le puedo hacer 2 preguntas, raro que le pueda hacer 3 porque no da el tiempo. Y lo que yo quiero es que eso que yo menciono acá sea lo que ustedes estén seguros para responder, ¿sí? Porque acuérdense que llega ese momento, por ahí se ponen nerviosos, están estresados, están ansiosos, y si no están muy seguros del tema, se van a olvidar. Pero ustedes al momento de poder entender el tema tienen que ir leyendo todo. Lo que yo les digo acá es lo más probable que yo pregunte, ¿sí? Eso no quiere decir que ustedes únicamente cuando van a estudiar lean eso y lean eso y vayan saltando así, porque no van a entender nada y van a estudiar mal. ¿Y saben qué les va a pasar? Van a estudiar hoy o mañana y llega el jueves y se olvidaron, porque no entendieron nada de lo que estudiaron. Entonces ustedes lean todo. Lo que yo voy
mencionando en esta instancia de la tutoría es casi, falta que le diga más o menos cómo voy a formular la pregunta, ¿sí? Pero es más que nada, yo hago esto para ayudarlos porque yo entiendo que por ahí, en otro tipo de examen escrito, ustedes capaz tienen 20 preguntas y tienen un mayor margen de error y pueden aprobar equivocándose un poquito más. Acá ustedes a la primera pregunta no me saben responder, le hago una segunda pregunta y no me responden mal y desaprueban el parcial. Lo cual me parece que es, por ahí no es muy justo, pero es la única que tenemos, ¿sí? Y no soy solamente yo que tengo 2 comisiones que tomo así rápido. Si preguntan, o a otros compañeros que están en otras comisiones, en todas las comisiones se toman 2 horas el parcial. O sea, todos tienen el mismo tiempo. Así que esto que yo hago es más que nada porque ustedes presten atención y se fijen, ¿sí? Precisamente no de memorizar, sino de darle más énfasis en el estudio a esto que yo menciono. Pero ustedes cuando vayan a estudiar, lean todo para poder entender qué es lo que están estudiando, ¿sí? Eso por favor les pido, porque si ustedes empiezan a memorizar o a estudiar así saltadito, no van a entender nada. Y yo a veces pregunto, ustedes ya rindieron, o sea, ya saben cómo pregunto. No pregunto siempre, bueno, a ver, ¿qué es un documento? A veces yo relaciono un tema con otro. Entonces, si ustedes estudiaron así, todo salpicadito, esa relación no la van a poder hacer y no me van a poder contestar lo que yo les estoy preguntando. Así que bueno, eso que me preguntó la compañera, lean, ¿sí? Pero no es algo que yo considere, porque me parece que es básico que ustedes en este momento, creo que con la práctica que tuvieron y con las clases que escucharon, ya saben que todo documento lleva una firma. Por supuesto que estamos hablando de documentos de los que son escritos o impresos, porque no vamos a firmar un modelo de yeso y no vamos a firmar una placa radiográfica. Ese tipo de documentos no necesita una validez, ¿sí? No necesita tener Profe, una firma para ser válido. profe, ¿Sí? disculpe que le interrumpa. Dice ¿Sí? Jessica Jiménez si le puede aceptar. Nadie está pendiente de aceptar. A todos los que están entrando, yo lo estoy aceptando. Así que salga y que vuelva a entrar. Bueno, gracias. No hay nadie pendiente. Bueno, no hay nada que quieran retomar de esta partecita, si no avanzo y vamos a historia clínica. ¿Sí? Historia clínica es un tema que ustedes ya lo conocen, ya lo están haciendo. ¿Qué me importa a mí que ustedes sepan de historia clínica? El concepto en sí no me interesa tanto, sí que sepan, por supuesto, que es un tipo de documento que emite el odontólogo, con eso me basta y me sobra. No necesito que me sepan de memoria alguna de esas, hay como 5 o 4 definiciones así en el material. A mí no me interesa que ustedes pierdan tiempo estudiando de memoria eso. A mí me interesa... Aparte cada uno ¿sí? creo yo que tiene un concepto, o sea, es lo mismo, digamos, pero en otras palabras, y que nadie va a Claro, coincidir, digamos. claro, y más que nada, a mí, ¿qué es lo que me importa que ustedes estudien? Cosas que a ustedes les va a servir el día de mañana. O sea, yo me imagino que en esta instancia, en este momento que ustedes ya están próximos a recibirse, saben lo que es una historia clínica. Ustedes saben distinguir, ven un consentimiento, ven un certificado, una receta, una historia clínica, y saben qué es cada cosa. O sea, eso saben identificar. Entonces, a mí, ¿qué me importa, por ejemplo? Me importa el tema de las características de la historia clínica. Eso está acá en la página 106. No hace falta que me digan todas, acá hay 7 características. Pero con que sepan alguna. Por ejemplo, el hecho de que es obligatoria, que constituye un acto odontológico, que solo el profesional la puede realizar, que su objetivo es principalmente ayudar a ese paciente a recuperar su salud, que es irreemplazable, que eso decíamos que no se, yo les decía a ustedes, no se confíen en que se van a acordar, no se confíen en su memoria, porque después con el tiempo y con la cantidad de pacientes que pueden llegar a manejar, es muy difícil acordarse de cada paciente y cada situación de ese paciente. Que pertenece al paciente, ¿sí? Que es objetiva, que tiene que ser verídica, como todo documento tiene que decir la verdad, no se puede falsear datos porque eso después tiene una consecuencia legal. Eso a mí me importa que sepan. Me sirve más que sepan eso a que sepan un concepto, ¿sí? Eso me interesa que estudien y que entiendan. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, si ustedes me dicen, a alguno les toca, y yo les pregunto, ¿cuáles son las características de la historia clínica? Y me dice, por ejemplo,
Es un documento que constituye un acto ontológico que solamente puede ser realizado por el profesional, pero que pertenece al paciente. Entonces yo ahí les voy a enganchar seguramente y le voy a decir, ay, bueno, ¿y quién es el encargado de guardar la historia clínica o de conservarla? Y ustedes me tienen que decir quién es el que tiene que guardar la historia clínica. El profesional. Muy bien. ¿Por cuánto tiempo? 10 10 años. años. 10 años. Por 10 años. Muy bien. ¿Y qué pasa si el Creo que paciente, son o sea, 10 años desde la última atención, ¿no? sí, exactamente. Porque imagínate que vos le atendés capaz 15 años a tu paciente, no vas a tener 10 años y tirás. O sea, 10 años de lo último que pasó, que se quedó registrado en la historia clínica. Y yo les voy a preguntar también, ¿y quién es el dueño de la historia clínica? ¿Me van a decir? El ¿Quién? paciente. El paciente. ¿Y qué pasa si el paciente les pide la historia clínica? ¿Cómo tienen que proceder? Solicitaba la copia. ¿En cuánto tiempo como mucho? Si es una cuestión 48 De horas. 48 horas. Exactamente, ¿vieron? Ahí yo ya les relaciono, ¿sí? Seguramente al que le toque le voy a preguntar eso. Pero fíjense que ustedes ya saben, ¿sí? Ellos ya están clarísimos con eso. Así que eso me alegra mucho de que por lo menos están sintonizados con ese tema. Otra cosa importante de historia clínica son las funciones, ¿sí? En las funciones, ustedes también tienen varias, la más importante es la función asistencial, porque precisamente lo que se pretende al hacer una historia clínica es facilitar en sí la atención que le vamos a brindar a ese paciente, que va a involucrar, por supuesto, hacer un buen diagnóstico, elaborar un plan de tratamiento acorde, y que eso funcione, que sea eficaz, y que podamos devolverle la salud, o rehabilitarlo, o mantener la salud que ya posee, ¿sí? Después tienen la función que tiene un contenido científico o investigativo, la función administrativa, la función docente, la de control de calidad, que tiene implicancias médico-legales. Lean un poquito de eso, que por ahí eso puede llegar a ser motivo de pregunta. Después tienen una clasificación, que son los tipos de historia clínica, que también yo creo que les va a resultar fácil, abiertas, cerradas, generales o especiales, públicas o privadas, y según el soporte donde se encuentren, que puede ser en papel o puede ser electrónico, y a su vez el electrónico se divide en computarizada o informatizada. De cabeza que le voy a preguntar cuál es la diferencia entre computarizada e informatizada. Que una está encriptada y la otra no. Como que una puede acceder cualquiera, en cambio la otra está como más resguardada. La más resguardada es la informatizada. La computarizada es como que solamente está en una computadora, para que ustedes se imaginen. También la informatizada tiene un sistema de clave o de firma digital que impide que cualquiera pueda acceder fácilmente a ese documento. Bueno, después la estructura. Yo solo paso de largo, chicos. ¿Por qué? Porque ustedes, primero que ya vienen manejando, o sea, ya saben llenar una historia clínica a esta altura, ¿sí? ¿Dónde van los antecedentes, los datos de los filiatorios, etcétera, etcétera? Ustedes eso ya saben, ya conocen. Entonces a mí, ¿qué me importa que sepan al momento de más que nada, no de estudiar la estructura, sino de cómo hacer la historia clínica? Es lo que tienen que tener en cuenta, que es lo que yo les digo, los tips, ¿sí? Si ustedes les tienen que enseñar a un colega o a un compañero y explicarle cómo tiene que hacer una historia clínica, ¿qué le dirían ustedes? Que escriban con letra clara, que traten de ser concisos, de que registren todo, con fecha, con hora, incluso cuando el paciente no asiste a la consulta que estaba pactada. ¿Qué otra cosa? A ver, ¿qué no pueden tachar? ¿Qué no pueden poner corrector? Que si en el caso que se equivoquen, ¿qué tienen que hacer? ¿Sí? Eso me interesa que sepan, ¿sí? Que eso lo habíamos hablado y lo habíamos desarrollado bastante en clase. Y después, respecto a la legislación, que un poquitito tienen que leer, porque acuérdense que estamos en odontología legal, ustedes tienen que saber que todo esto que nosotros les enseñamos acá, desde el módulo de odontología legal, no es que nosotros se nos ocurre, que inventamos, sino que está en la ley. ¿En qué ley está todo esto que nosotros le decimos acerca de este documento? Está en la 17.132, que es una ley que ustedes ya la estudiaron para el primer parcial, y en la Ley de Derechos del Paciente, ¿sí?
Básicamente la 17.192 habla de la obligatoriedad o del deber que tiene el odontólogo de realizar la historia clínica y también de la facultad que tiene, o sea, de la atribución que tiene de, como profesional, de poder confeccionar una historia clínica. Y a su vez la ley de los derechos del paciente habla más que nada de las características de la historia clínica, es como que se repite ese tema porque habla que la historia clínica es inviolable, la titularidad la ejerce el paciente, o sea que es el dueño, pero quien la debe preservar es el odontólogo, que es una sola, es un documento que integra a otros documentos que pertenezcan a ese paciente, como el consentimiento informado, como alguna prescripción que hagamos, alguna receta que nosotros guardemos la copia, placas radiográficas, todo lo que hagamos o estudios que hagamos ese paciente, todo integra una sola cosa junto con la historia clínica. Y quién puede solicitarla. Todo eso habla la ley 26.529, así que así más o menos se tienen que estudiar ustedes. Bueno, paso al siguiente, que es consentimiento. ¿Hasta ahí estamos bien? Yo voy medio rápido porque quiero dedicarle un tiempito a Perito, que fue que me parece que ustedes quedaron medio ahí sin entender mucho. Entonces quiero ir rápido con estos temas. Consentimiento informado. Consentimiento también ustedes me dijeron que lo realizan, así que básicamente, ¿qué tienen que saber? Que es un tipo de documento que también es confeccionado por el odontólogo, pero lo que tiene la particularidad este documento es que no importa un solo acto, no se realiza en un solo momento. Si bien tiene una parte que es la información, otra que es la discusión, otra que es como la aceptación o no, tiene una etapa de información continua. Entonces se dice que el consentimiento informado en sí es un proceso, ¿sí? Porque continuamente uno va a estar informando y el paciente tiene derecho a hacer preguntas, a consultar, a aclarar las dudas, y así se va a ir trabajando en esta relación entre paciente y profesional. Y más allá de que es un proceso, lo que tienen que saber, que seguramente le voy a preguntar a alguien, es el tema de dos cosas: la finalidad y el fundamento de hacer el consentimiento. La finalidad es, de alguna manera, para mejorar o para que ayude a que se construya correctamente esta relación paciente-profesional, que nosotros necesitamos que el paciente confíe en nosotros, que se sienta cómodo, que sepa que puede decirnos cualquier cosa, que eso también en su momento lo relacionamos con secreto, pero también está relacionado con consentimiento porque construye esta relación que se va a establecer entre ambos. Y el fundamento, la fundamentación es por qué hacemos el consentimiento, ¿sí? Y lo hacemos porque lo que resguardamos es el derecho de autonomía del paciente. ¿Y qué es la autonomía? La libertad que tiene cada persona, en este caso el paciente, de poder decidir todas las cuestiones que tengan que ver con su cuerpo, con su salud, etcétera, etcétera. ¿Sí? Después de consentimiento... Doc, ¿podría repetir de nuevo lo último, por favor? Que lo último, ¿qué es lo que dije? A ver, para. ¿El fundamento? El fundamento. Sí, el fundamento. Bueno, el fundamento, o sea, ¿por qué hacemos el consentimiento? Es para respetar el derecho a autonomía que tiene el paciente. Todas las personas tenemos derecho de poder decidir, o la libertad de poder decidir. En este caso, el paciente tiene la libertad de decidir sobre todas las cuestiones que tengan que ver con su cuerpo, con su salud, ¿sí? Con las prácticas que se le van a realizar, y el odontólogo tiene el deber de informar. ¿Y cómo da esa información el odontólogo? Esa es otra cosa que yo puedo preguntar. Tiene que ser clara, tiene que ser adecuada, porque no podemos ser muy escuetos ni tampoco como dar de más, ¿sí? Tampoco hablar de más porque por ahí lo confundimos, lo asustamos. O sea, tenemos que encontrar el equilibrio justo en dar la información precisa y siempre teniendo en cuenta quién nos está escuchando, porque tenemos que adecuar nuestro lenguaje, ¿sí? La manera, no solamente el lenguaje ni las palabras, sino la forma en que hablamos. Por ahí algunos pacientes tenemos que hablar más despacio, más lento, por ahí otros pacientes le podemos hablar con un tono normal o más rápido, porque enseguida nos captan. Es tener en cuenta a quién está recibiendo esa información. Por supuesto, siempre con la verdad. Y tienen que saber que el paciente tiene
el derecho también de decir que no, ya sea al principio, cuando esté iniciando el consentimiento, o también mientras se esté desarrollando los encuentros y las distintas prácticas del tratamiento que habíamos arreglado, el paciente en cualquier instancia puede decir que no quiere continuar y está en su derecho. Y ahí tienen que saber cómo actuar ustedes. Por eso que yo les dije en la clase, no es que ustedes dicen, bueno, sí, está bien, no hay problema, andate. No. Que hablarle al paciente para informarle qué puede pasar, ¿sí? ¿Qué le puede pasar en el caso que abandone el tratamiento? No es tratar de convencerlo, no vayan a decir eso, porque cuando uno trata de convencer es como que hace algo que influye en esa libertad que tiene el paciente. Porque si yo te trato de convencer a vos, yo es como que te estoy poniendo presión para que vos tomes una determinada decisión. Y eso no hay que hacer con el paciente. Nosotros lo que tenemos que hacer es informar qué riesgos, qué situaciones adversas podrían producirse en el caso que él no continúe con este tratamiento que había aceptado en su momento y que se le había explicado. Y si aún así el paciente dice que no, se deja constancia de que a partir de la fecha o que el día tal, a tal hora, el paciente decide revocar su consentimiento y firman ambos y ahí sí el paciente se va tranquilo. Pero por lo menos uno, entre comillas, intentó que el paciente no abandone, pero eso no significa ni asustarlo, ni ponerle presión, ni tratar de convencerlo para que cambie opinión, sino simplemente informar correctamente. Eso yo quiero que sepan. Y después había una partecita ahí del material donde hablaban quiénes pueden dar su consentimiento. Si es un adulto y están con plenitud de sus capacidades, no hay problema. Pero si es alguna persona que tiene algún impedimento mental o algún impedimento para poder dar o manifestar su voluntad por alguna manera, vamos a necesitar, por ejemplo, un intérprete. Si es un impedimento mental, vamos a necesitar un representante, que podría ser un familiar, para que le ayude no solamente a entender la información que nosotros les damos, sino a dar su decisión, a informarnos qué decisión toma. Y en el caso que yo les había hablado de los niños, tienen que darlo sus padres, sus tutores, y en el caso de los adolescentes, yo les había hablado específicamente del artículo 26 del Código Civil Nuevo, que había una diferencia entre si era menor a 16, entre los 16 y en adelante, cómo eran considerados, eso léanlo del material, pero básicamente tienen que saber más o menos quién puede a ustedes darle el consentimiento o no. Bueno, eso sería básicamente todo lo de consentimiento. Paso a certificado. Certificado odontológico está en la página 125 de esta primera parte. Y acá con certificado, ustedes lo que tienen que saber es básicamente qué es lo que se hace en este tipo de documento, que también lo va a realizar el odontólogo, va a ser confeccionado por el odontólogo, y básicamente lo que hace acá el profesional es constatar o dejar constancia de un hecho clínico que puede ser presente, o sea, actual o pasado, ¿sí? Y que se extiende, o que se realiza, por pedido del mismo paciente o de un familiar o de un representante, porque, vuelvo a repetir, y esto les había tocado en el práctico a ustedes hacer un certificado. Muchos hicieron bien, pero algunos se equivocaron. Era un paciente que era una niña, un niño, no me acuerdo, pero era alguien de 12 años, creo. Y muchos me pusieron en el certificado que hicieron. Se extiende la presente a pedido del paciente. Y yo les dije a ustedes, me les puse en la devolución que les hice. El paciente, al ser un niño, no puede pedir el certificado. Quienes lo piden en estos casos son los padres o representantes o tutores. O sea, ojo con eso. ¿Quién puede pedir el certificado? Tienen que saber que hay dos tipos de certificados, los ordinarios y los oficiales. Los oficiales generalmente no lo vamos a hacer nosotros como odontólogos, porque son los que son dados por algún funcionario o alguna institución, que son, pues, por ejemplo,
el certificado de matrimonio, por ejemplo, o el de defunción, o un certificado de discapacidad. Todo eso los dan entes del Estado, provincial o nacional, y entrarían en esa categoría de certificados oficiales. Los que nosotros vamos a confeccionar son los certificados simples u ordinarios, que por ejemplo el odontólogo, los que puedes dar generalmente son los de buena salud o los de enfermedad, ¿sí? Una cosa que yo no me acordé si lo hablamos en el práctico, en el encuentro, es si yo les llegué a explicar qué pasa cuando, o sea, si el odontólogo y su obligación de hacer un certificado, ¿cuándo está obligado a hacerlo? Si viene una persona que ya es paciente, ¿cómo tiene que proceder el odontólogo? En cambio, si viene alguien que no es paciente, ¿qué puede hacer el odontólogo? Y básicamente es así. Si es alguien que ya es paciente, ¿sí?, que se está haciendo un tratamiento con ese profesional, corresponde o pasaría a ser como un deber del odontólogo extenderle ese documento que le está pidiendo el paciente, siempre y cuando los hechos que se constaten en ese documento sean ciertos, no que el paciente les pida que mienta, por supuesto. En cambio, si a ustedes se le acerca o cae en su consultorio una persona que no es paciente de ustedes y les pide un certificado, más allá que les diga, yo le voy a pagar, doctor, doctora, yo le abono, lo que sea, ustedes no tienen la obligación de hacerlo, pueden hacerlo, pero no están obligados, ¿sí? ¿Está claro eso? Yo no me acuerdo si eso lo llegamos a hablar en el encuentro, por eso ahora se los digo porque está ahí en el material y para que por ahí no tengan dudas en esa partecita. Bueno, como todo documento que ustedes hagan por escrito, tiene que ser claro, tiene que ser legible, tiene que ser coherente, tiene que ser veraz, ¿sí? Y ahí, esa parte de veracidad, acuérdense que hay penalidades, hay sanciones. ¿En qué casos? Cuando se falsea una partecita o todo de un certificado, ¿sí?, puede ser sancionado si es encontrado culpable tanto el profesional que lo confecciona como aquella persona que hace uso de ese certificado. Eso está establecido en el Código Penal. Con que ustedes sepan eso, para mí está bárbaro. Yo no quiero que me repitan el número de artículo y eso, no pierdan su energía estudiando eso. Con que ustedes sepan que está en el Código Penal, el día de mañana quieren consultar y el Código Penal trae un índice y ustedes buscan lo que quieren buscar, ¿sí? Pero a mí lo que me interesa es que sepan, sí. ¿Aldana? ¿Qué dijo recién? Sí. Repetime tu pregunta porque se me cortó y no te escuché. Si puede repetir lo que dijo recién. Cuando ustedes hablan de las características o los requisitos que tienen que tener un certificado, como van a ver que es común en todos los documentos que estudian, tiene que ser legible, tiene que ser claro, tienen que decir la verdad, tiene que ser veraz. Y ahí yo les enganché con que, en el caso que o sea una partecita del certificado, por ejemplo la fecha, o sea todo el contenido del certificado, esté falseado, o en palabras ordinarias, sea trucho, ¿sí? Traten de usar trucho si está el doctor Álvaro, porque él es muy abogado y no creo que le gusten esas palabras. Yo acá les digo eso para que ustedes traten de que ingrese esa información en sus cabecitas y se acuerden. Pero cuando hacen una falsificación de un certificado, ya sea en una parte o en un todo, eso está penado por la ley. Todas las penas o sanciones están en el Código Penal argentino, ¿sí? A mí no me interesa que sepan qué artículos, ¿sí?, pero que sepan que está ahí y que tanto el que confecciona el documento, en este caso el certificado, que va a ser el odontólogo, como aquel que hace uso, podría ser el paciente, van a ser penados por la ley. Eso está estipulado, está establecido, está previsto en el Código Penal, ¿sí? O sea, ambas partes van a ser penadas por la ley si son encontradas culpables. Y con un agregado, una aclaración que en el caso que ese profesional que confecciona ese documento falsificado sea un funcionario público, siempre la sanción es peor, ¿sí? Es un agravante, se dice, ¿sí? Generalmente es el doble
de sanción que se le impondría a un profesional común. Si es un funcionario público, la condena es mayor. Eso está todo previsto en el Código Penal. Bueno, y algo muy, muy importante que ustedes sepan de certificado, que ya lo hicieron en la práctica, es las partes, ¿sí? Tiene un preámbulo, ustedes ya se explicó eso en la clase, así que eso voy rápido. La exposición, la fórmula final, quién lo pide y de quién se va a presentar ese certificado, y siempre se termina con lugar, fecha, firma y sello del profesional. ¿Está? ¿Puedo pasar a receta? ¿Hay algo que quieran preguntar? No, profe, sí o sí. Bueno, vamos a receta. De receta, esperen que yo voy marcando acá. De receta, otra vez, el concepto. A mí, yo no creo que pregunte a nadie el concepto de receta. Lo que me interesa que sepan es que, o lo pueden hacer así con sus palabras, que es un tipo de documento que realiza o confecciona el odontólogo y que el objetivo es prescribir o indicar generalmente una medicación, aunque también pueden ser otro tipo de terapias o tratamientos que necesite el paciente. Con eso, con que me digan así, está súper, ¿sí? Ahora, ¿qué es importante de receta? En primer lugar, ahí el material lo que les dice, para qué se hace, objetivos. Eso es casi salta de maduro, ¿sí? Que para combatir algún tipo de afección o síntoma que tenga el paciente, mejorar su situación clínica, prevenir alguna enfermedad, rehabilitarlo o tratar de posibilitar el diagnóstico, etc. ¿Quiénes son los destinatarios de la receta? Casi siempre es el paciente, pero también puede ser una obra social, puede ser la justicia, puede ser la farmacia, etc. Y que sepan que cuando uno prescribe, como yo les dije recién, solamente puede indicar no solamente un medicamento o una droga determinada, sino también algunas otras técnicas que puede ser una derivación, por ejemplo, técnicas psicológicas. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando a veces tenemos un paciente que tiene mucho miedo, le da mucha ansiedad, nosotros podemos indicarle terapia psicológica, ¿sí? Que haga algunas sesiones para tratar de encontrar técnicas que lo ayuden a respirar, a relajarse, a prepararse, etc. Eso es raro que suceda, pero puede hacerse para que no se cierren otra vez y piensen que solamente receta es un remedio, ¿sí? Receta es una droga. Se puede indicar estudio, laboratorio, entonces, se puede indicar un montón de cosas para prescribir. Más allá de eso, nosotros casi todo lo que estudiamos acá y la forma de hacer la receta que le enseñamos es para medicamentos. ¿Por qué? Porque es lo más común que ustedes van a hacer una vez que se reciban en la práctica del consultorio. Entonces, lo que tienen que saber, y que esto pasó mucho en el práctico, es que la receta tiene dos partes, ¿sí? Eso no se olviden. Los nervios no le van a olvidar que la receta tiene una parte que es el cuerpo y otra parte que son las indicaciones. El cuerpo generalmente la va a recibir la farmacia o, por ejemplo, la obra social, si es la que entrega el medicamento, y las indicaciones quedan para el paciente. Sí o sí, acuérdense, tienen esas partes. Y a su vez, cada una de estas tiene su estructura. En el caso del cuerpo, tiene la superinscripción, la inscripción, la suscripción, y se termina, como siempre, con lugar, fecha, firma y sello. ¿Qué van cada cosa? Ya lo hicimos, desarrollamos la clase, ya lo practicaron ustedes y creo que no hay problema. Y después las indicaciones, es más sencilla la estructura, tienen que poner el nombre del paciente. A mí me gusta que pongan el documento, porque me parece que a veces puede evitar cualquier tipo de confusión. Y bueno, el nombre genérico del medicamento, cuánto lo tiene que tomar, de qué manera. Ustedes ya saben eso porque ustedes me dijeron que hacen, así que no van a tener problemas con eso. Acuérdense que termina siempre con lugar, fecha, firma y sello. Después tienen una clasificación cortita de receta, que según el ámbito de prescripción puede ser privada, pública, hospitalaria, especiales, y según la inscripción pueden ser las específicas, que nosotros
no la usamos, que serían cuando tiene el nombre del medicamento, el nombre comercial. Nosotros no usamos ese, sino que usamos las genéricas. Y después tienen las magistrales, que se usa muy poquito, que es cuando se pide la preparación o la elaboración de un determinado medicamento que el paciente está requiriendo. Bueno, hasta ahí estamos con receta, ¿no hay ningún problema? ¿Estamos bien? Después, hay otros documentos ahí en el material. Pero a mí, yo les había dicho, por ejemplo, que la parte de AFIP, de factura, yo les dije, para mí lo mejor es asesorarse con un contador el día de mañana, así que con lo que dimos en la clase se me hace suficiente. Lo único que yo les aconsejo que lean un poquitito, que es cortito, es presupuesto. Que presupuesto, ahí cuando le desarrolla el material, les dice que tiene bases técnicas y económicas para poder hacer el cálculo o establecer el monto que vamos a poner, que se realiza generalmente previo al tratamiento, en una etapa previa, y hay distintos tipos de presupuesto. Según su forma, pueden ser forma escrita o en forma oral, generalmente, y la que da más seguridad, yo creo que a ambas partes, la escrita, porque da una mayor certeza de que no se vayan a entender mal las cifras, o que no haya un cambio de cifras, qué sé yo. Pueden ser, según la exactitud, pueden ser aproximadas, o pueden ser cerrados, que es cuando se le da el monto exacto, y pueden ser, según la precisión, globales o detallados. El global es como que no aclara mucho, sino que tiene solamente un solo monto. En cambio, el detallado es el que va discriminando el tipo de práctica con su precio, o sea, el subtotal, y después el total del presupuesto. Eso nada más. ¿Estamos con documentos hasta ahí? Bueno, ahí se termina lo que es la primera parte del material y ya tendríamos que pasar a la segunda parte del material. Profe, de la parte de legislación de receta, nada. No, hay mucho para tomar, chicos, hay mucho, este parcial es súper largo, así que no. Por supuesto, lean, yo no es que no estoy diciendo, no estudien, no, porque para decir, no, la profe dice que eso no importa, eso no estudia, porque después se tergiversa. No, es importante, pero para la rapidez con que hay que tomar el parcial, en este momento, no, yo no me voy a detener en eso. Bueno, si vamos a la segunda parte. ¿Y qué, doctora, que no me perdí, no escuché? ¿Qué? La última parte que usted dijo que no es que no interesa, pero que no es importante. La legislación de la receta. Ah, gracias. Pero no quiero que después tergiversen y digan, no, la doctora dice que eso no hay que estudiar, o después se transforma eso en que no, dice que no es importante, y después llega a oído de mi jefe y me va a decir, escuchá que está enseñando vos, me va a decir, ¿cómo va a decir eso? Es importante, pero para la instancia del parcial no va a dar el tiempo para desarrollar eso. Bueno, vamos a traumatología forense, página 14 de la segunda parte del material. En la traumatología forense yo les había dado 3 tipos de conceptos, lo que es la traumatología en sí, lo que es la traumatología forense y lo que son los traumatismos. Eso sí quiero que estudien y que sepan, porque si no se hace todo un embrollo y yo quiero que diferencien bien qué es cada cosa. ¿Cómo se clasifican los traumatismos? Eso habíamos dado, según su etiología, según la intencionalidad, según el mecanismo de acción. Eso quiero que sepan, ¿sí? Que es importante. Y después, ¿qué es la contusión? Y quiero que les quede claro qué es la contusión. Y los tipos de contusión que habíamos estudiado, que era la escoriación, la equimosis, los derrames y las heridas contusas. Eso tienen que estudiar. Así como lo que habíamos dado en la clase, yo ahora no voy a explicar de nuevo, salvo que alguien específicamente no haya entendido algo. No quiero perder tiempo porque quiero, ya les digo, estar en perito un ratito. Lo que habíamos dado de cada tipo de las características que tenían este tipo de traumatismo, la importancia médico-legal, ¿sí? Qué había que tener en cuenta, cómo se los puede describir, o sea, que ustedes sepan, que ustedes, a través de las palabras que ustedes me digan cuando yo les pregunto,
se expresen de forma tal de que están sabiendo qué tipo de traumatismo es, que ustedes al ver eso puedan saber de qué se trata, pueden diferenciar entre una escoriación, entre una esquimosis, entre un derrame, ¿sí? Así estudien, o sea, no se estudien de memoria, sino que miren imágenes, busquen en Google imágenes para tratar de mentalizarse de cómo es cada traumatismo. Eso ayuda mucho. No se queden con las palabras, busquen imágenes clínicas y ahí se van a acordar bien de qué características tiene cada uno de estos tipos de traumatismos. Después de traumatismos dentarios, que ustedes me habían dicho también que era una temática que ya habían estudiado, que habían desarrollado en otros módulos, me interesa que sepan los factores predisponentes, que son 3, que era el overjet marcado, la poca cobertura labial, una malposición dentaria, todo eso predispone a este tipo de traumatismos. Después está bueno que sepan como cultura general, que en dentición temporaria, generalmente ante algún tipo de traumatismo, lo que más se lesionan son los tejidos de sostén. Sin embargo, en dentaduras permanentes, la lesión más frecuente es a nivel del tejido dentario, no tanto de la estructura de sostén, aunque también, por supuesto, que se observa. La clasificación de los traumatismos a nivel dentario. Si es en la estructura dental, que tenían las fracturas coronarias, que tenían las fracturas radiculares, y a su vez cada una de ellas se subdividía. Eso interesa que sepan qué tejidos involucra, qué tejidos afecta. Y en las estructuras de soporte, que tenían la concusión, la subluxación, la luxación en sus 3 variantes, lateral con extrusión o intrusiva, y la avulsión dentaria. ¿Qué es cada una de ellas? O cómo se observa la pieza dentaria, si las fibras periodontales están distorsionadas o se rompen, si hay o no sangrado, si hay o no dolor a la percusión, si hay rotura o no de alguna de las si hay rotura de la cavidad alveolar, ¿sí? Eso tienen que mirar y saber explicar brevemente. Y en las estructuras blandas tienen la laceración, la contusión y la abrasión, también un poquito de en qué consiste cada una de ellas. Ahí con traumatología forense, y me voy a la parte de lesiones, que está en la página 33. Doctor, ¿y lo de fractura, nada? Fractura del maxilar, yo casi no desarrollé, ustedes ahí tienen que saber que las fracturas se pueden dar en el tercio superior, tercio medio, tercio inferior de la cara. Acuérdense que yo les he dicho las del tercio superior eran las que generalmente eran por un traumatismo muy intenso, porque es bastante, el hueso frontal es un hueso muy potente, entonces tiene que ser un traumatismo, una fuerza muy intensa, y generalmente está acompañada de una pérdida de conocimiento de la persona. Es muy raro que un odontólogo le toque atender ese tipo de traumatismo, ¿sí? Porque generalmente ya es competencia de un médico. El tercio medio sí, nos compete a nosotros, nos puede competir el que tenemos a nivel del maxilar superior. También tenemos la apófisis Como doctor, lo del idiomática. tercio superior sería que llegaría más a una urgencia de un hospital que a un consultorio odontológico. Claro, claro. Salvo que ustedes estén, por ejemplo, en algún evento deportivo y alguna persona sufre y ustedes están ahí, pueden capaz brindar algún, pero casi como cualquier persona, pueden hacer primeros auxilios, pero más que nada, al tener pérdida de conocimiento, ya pasa a competencia de un médico. Salvo que ustedes, o les digo, estén en un lugar alejado, en un pueblito, y bueno, les toque, pero va a ser muy raro. En cambio, las del tercio medio y tercio inferior, sí, pero por ejemplo, ruptura de los huesos nasales, los huesos propios, eso va al médico también, o sea, más que nada el maxilar superior, en la que nosotros tenemos competencia en el caso que se dediquen a la cirugía, y eso ya va a ser material o conocimientos que ustedes van a adquirir, no solamente en los módulos de cirugía ahora, sino el día de mañana, si se quieren dedicar a eso, van a hacer alguna especialidad, algún posgrado, y bueno, van a aprender mucho más de lo que yo les puedo dar ahora, que tampoco nosotros nos compete la parte anatómica, ni a mí me compete evaluarlos en que me sepan describir una fractura Lefort tipo 1, Lefort tipo 2, porque no es el conocimiento que yo tengo como objetivo que ustedes sepan, para mí, para esta materia. Sí,
como conocimiento general que hay 3 tipos de zonas, zona superior, zona media y zona inferior de la cara que pueden verse con este tipo de afecciones, y el tercio inferior, el maxilar inferior, que puede tener fractura en sus distintas partes, ¿sí? Ya sea en forma unilateral o bilateral, simétrica o asimétrica, pero bueno, la fractura se puede dar de distintas formas, todo está muy relacionado con el objeto contundente o con la dirección de la fuerza, con la potencia de la fuerza, etcétera, ¿sí? Pero más que eso, no. Me interesa más que sepan lo que es una equimosis, lo que es una escoriación, lo que es una abrasión, eso me importa. Eso tienen que estar súper seguros, porque a veces se quieren confundir, pero es súper importante, lo de heridas contusas, lo de equimosis, lo de derrame, que sepan cada una así, tic, 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 qué es, qué características tiene, y la importancia médico-legal. Eso me interesa que sepan. Bueno, de lesiones, en la página 33, el concepto de lesiones es el concepto médico-legal que es muy, muy cortito. Tienen que abrir acá la página 33 para ubicarme a ver qué tienen ustedes ahí para leer. El concepto médico-legal de lesión, porque el médico es más largo. Pero a mí, como estamos acá en la parte de ontología legal, a mí me interesa el médico legal, todo daño en el cuerpo o la salud de una persona o de un individuo. Es fácil de acordarse, es sencillo, ¿sí? Y no van a tener problema en estudiar. Las lesiones, y otra vez recordamos al Código Penal, están en este librito. Hay un capítulo, que es el capítulo 2, que habla sobre lesiones, y principalmente, acá sí tendrían que recordar el número de artículos, pero es lo único que les voy a pedir, ¿sí? Que sepan que entre el artículo 89, 90 y 91 se describen los tipos de lesiones y, por supuesto, las penas, porque de eso habla básicamente el Código Penal, con sus sanciones. Entonces, esos es importante que lean en el material, por supuesto, no tienen que ir a buscar el código, sino que lean ahí del material y está desarrollado el artículo 89, el 90 y el 91. Y que sepan que en el artículo 92 están las causas agravantes, que son aquellas que hacen que la sanción sea mayor por alguna determinada circunstancia, y a su vez en el 93 están los atenuantes, que es lo que disminuye la pena. Por ejemplo, emoción violenta, defensa propia, ¿sí? Y el artículo 94 de este código lo que habla es de las lesiones culposas, que yo ahora no voy a preguntar porque ya fueron evaluados en el parcial pasado, que eran, ¿se acuerdan cuáles? Negligencia, imprudencia, impericia, inobservancia, las lesiones culposas están en el artículo 94. Así me interesa que sepan cada artículo, que relacionen con el contenido, pero así nada más. Pero después Profe, sí que sepan, sí. ¿dónde está el artículo 93, 94? ¿No Que no tienen en el encuentro. material? Espera que miro. Dame un segundito. 89, 90 y En la 91. página, en la página 34. Sí, estoy segura que está. Ah, ya lo vi. Está todo detallado, ¿Ya? no sé si me dejen dando más. Sí, están esos artículos. Gracias. Así nada más, así como yo les dije, están. Por eso yo quiero que estudien así nada más. Pero sí que sepan esto. Del artículo 89, 90 y 91, ¿se acuerdan cómo habíamos desglosado en el Power cuando yo les expliqué? Que sepan bien qué involucra una lesión leve, qué involucra una lesión grave y qué involucra una que es gravísima. Que la trampita es la leve, no tienen nada que estudiar porque básicamente lo que dice es ninguna lesión que no se encuadre en los artículos 90 y 91 es considerada una lesión leve. O sea que esa no tienen que estudiar nada. Pero sí, la 90 y 91, que es donde están las graves y las gravísimas, sí tienen que estudiar. Y háganse un esquemita, háganse un cuadrito, así como yo tenía en el Power que yo les había dicho. Debilitamiento en las graves. Tenemos debilitamiento permanente. ¿De qué? De la salud, de un órgano, de un miembro. Una dificultad permanente de la palabra. Que haya puesto en peligro la vida de la persona. Que lo inutilice para el trabajo por más de un mes. O una deformación permanente de rostro. Todas esas están en el artículo
90 y son las lesiones de tipo grave. Las gravísimas están en el 91, son aquellas que comprenden una enfermedad mental o física incurable, una inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida, acá ya no hablamos de debilitamiento, hablamos de pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, o del uso de un órgano o de un miembro, o pérdida de la palabra, o de la capacidad para engendrar o concebir. Así tienen que estudiar. ¿Qué es yo les voy a preguntar, ¿qué es una lesión grave o qué características tendría una lesión gravísima o qué es una lesión leve? ¿Sí? Entonces ustedes tienen que saber eso. Eso es súper importante, chicos. Súper importante. Después tienen que saber que las lesiones son valoradas en distintos ámbitos que tiene la justicia, que puede ser el ámbito penal, el ámbito civil o el ámbito laboral. Básicamente, en el penal lo que se hace es tratar de determinar si existió o no un hecho ilícito, o sea, un delito, se determina la autoría, o sea, quién lo causó, y se le impone una pena, una sanción. Ese es el objetivo en la penal, de valorar las lesiones. En la civil, el objetivo es que el juez pueda atribuir responsabilidad al que es encontrado culpable, por así decirlo, y el juez determina un monto de dinero, que es una indemnización, que se le pague a esa persona que sufrió las lesiones. ¿Sí? ¿Quién le paga? El que es encontrado responsable, el que tiene que responder, tiene que pagar. Eso en el ámbito civil. Y en el ámbito laboral, lo que se pretende al valorar las lesiones es determinar si existe o no incapacidad o imposibilidad de hacer sus funciones profesionales, laborales, y concederle una licencia o un retiro anticipado, que son aquellas personas que porque tienen algún tipo de afección que les imposibilita para trabajar, como que se jubilan antes de tiempo, ¿sí? Y también pueden o no cobrar algún tipo de indemnización. Ya sea que se retiren o no, no hace falta que se jubilen, a veces tienen una licencia por un tiempo y también cobran una indemnización y después vuelven a trabajar, ¿sí? Todo eso en el ámbito laboral. O a veces el juez determina ambas cosas, la indemnización y la incapacidad, o a veces solamente la incapacidad, todo depende del caso, pero más o menos es el objetivo en cada fuero, en cada área de la justicia, de qué es lo que se pretende al valorar las lesiones. ¿Y quiénes van a valorar las lesiones? Los peritos, que es el tema que vamos a hablar enseguida. Y ahí nosotros les habíamos, tienen ahí en el material, por ejemplo, para que sepan una de las técnicas o de las formas de evaluar o de valorar la deformación permanente de rostro. Que la deformación permanente de rostro está dentro del tipo de las lesiones graves, ¿sí? Y ahí ustedes tienen un sistema que dividen el rostro con distintas líneas, tienen que saber por dónde pasa cada línea, las zonas que quedan determinadas, y ¿qué se evalúa? Se evalúa la longitud, la visibilidad y la alteración armónica. ¿Cómo se evalúa? Con un grado que va de 1 a 3, ¿sí? Una vez que se asignan esos grados, en cada ítem, longitud, visibilidad y alteración armónica, se suma todo y ahí tienen que saber qué pasa con ese numerito al que se llega, digamos. Y en qué caso es una lesión leve y en qué caso sería ya una lesión grave. Eso yo creo Cuando que... es menos de 4 y más de 4 era, ¿no? ¿Cómo? Que cuando era 4, menos de 4 o más de 4. Claro, cuando es menos de 4, o sea, hasta 3, no hay deformación permanente del rostro. Pero si es de 4 más, ya hay una deformación permanente del rostro. 3 es el mínimo que se puede obtener porque no hay 0. El valor mínimo es un 1 por cada ítem, así que sí o sí van a obtener por lo menos 3 puntos. Bueno, y después tienen los coeficientes que ustedes lo habían practicado en el trabajo práctico, que es el coeficiente de reducción de la función masticatoria, de la estética y la fonética, que yo les había dicho, a mí no me interesa que se estudien de memoria esa tablita con valores,
tienen que saber que esta valoración que ustedes practicaron es una de las tantas que se utiliza en el ámbito penal, usada esta, y lo único que a mí me interesa que se acuerden es cómo se diagrama el maxilar, las líneas que se trazan, por dónde va cada línea, cuántas zonas quedan, y cómo básicamente se hace la fórmula, que es valor dentario más valor zona, y que en el caso de la función masticatoria, el resultado que se obtiene se duplica, o sea, se multiplica por 2, porque se considera que en esta función masticatoria también se ven afectadas las piezas antagonistas. En la estética y en la fonética no se hace esa multiplicación. Y nuevamente, el valor final al que acceden, tienen que saber, de acuerdo a lo que obtengan, qué tipo de lesión sería. Si es menor a 4, sería una lesión leve, y si es de 4 o más, es una lesión grave. ¿Por qué no tenemos gravísima? Porque en una gravísima, yo les había explicado, por más que la persona tenga una pérdida total de piezas dentarias, un desdentado total, sigue siendo una lesión grave, no gravísima, ¿sí? Así que entre leve y grave nada más van a tener acá. Después hay otro baremo, se dice, o sea, otra fórmula, otro cálculo que se hace, y ahí ustedes los tienen explicado que es a nivel laboral, que es el criterio Bertini, pero como nosotros en clase no lo explicamos, yo no lo desarrollé, me parece injusto tomarles porque ahora tampoco no les voy a venir a explicar ese tema como nuevo. Así que eso yo no les voy a tomar. Bueno, hasta ahí con lesiones, ¿sí? Y ahí yo ya empezaría el tema de pericia. ¿Hay algo que no les haya quedado claro, que quieran preguntar? Profesora, ¿usted nos va a tomar ejemplos de lesiones graves, gravísimas? Y sí, ¿se acuerdan que eso era también ustedes tuvieron que hacer para el práctico? ¿Será Pero que nos no, puede dar usted 2 ejemplos? ¿no tienen ni ganas de pensar? No, porque no nos corrigió ese trabajo y yo no sé si hice bien, por ejemplo. O le digo Sí, yo les corregí, pero no les di devolución. Claro. A ver, ¿qué pusieron ustedes en las lesiones? Bueno, un ejemplo gravísima, porque yo tampoco les decía, a ver, dame 2 ejemplos, a ver, vos dame un ejemplo y vos dame otro. O sea, le pregunto a uno y a ese le va a tocar el ejemplo. El de lesión gravísima ya lo tiene, a nivel odontológico ya se lo dije en la clase, que es cuál, gravísima. ¿Cuál les dije que era gravísima? No era pérdida del hueso Cuando mandibular. se pierde el hueso mandibular. Tenía la pérdida de la mandíbula, algo así. Pérdida del maxilar inferior. La fractura de la mandíbula, sí. La pérdida del maxilar inferior. Eso sería un ejemplo gravísimo. Listo. Una lesión grave. Y de grave era cuando la persona perdía todas las piezas dentarias. Puede ser esa. Y una lesión leve es aquella que es más sencilla que todo. Cualquier tipo de las lesiones que vieron, que no involucre una simple equimosis, un traumatismo que no altere, ni haya puesto en peligro la vida, ni lo inutilice para más de un mes, ni le cause un debilitamiento. Es una lesión muy sencilla, digamos. Puede ser una fractura a nivel del esmalte, una fractura no complicada a nivel de esmalte y andina. Ahí ya tienen el ejemplo. Es sencillito. No se complica mucho la vida con eso. Bueno, más que nada a veces cuando uno como docente le pide ejemplo, es para evaluar si ustedes entendieron o no el tema que están hablando, nada más. Bueno, vamos a perito, ¿sí? Perito creo que está en la página 1 de esta segunda parte del material, si no me equivoco. Sí, en la el doctor les dio una clase muy completa, porque la clase del doctor estaba completa. Pasa que hay 2 factores en juego. Uno, que ustedes creo que lo escucharon únicamente en la clase inaugural, y después nunca más. Y por ahí el alumno se acostumbra mucho al docente que le habla, y ya más o menos ya conocen el léxico. Y viene otro docente, que es más formal, y cuesta para entender. Y él, como es abogado, tiene también otra forma de